Masejet Zebahim, Daf Peizain Amud Alef 87a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. Recordemos brevemente lo que mencionamos, parte de lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos tres niveles en los Evarim que suben al Mizbeach, que suben a la hoguera, a la pira de él, al fuego del Mizbeach. El primer nivel es cuando ese Eber, ese pedazo del Corbán, todavía tiene líquido, tiene humedad, ¿sí? O sea que el fuego empezó a secar, pero todavía no está seco. Segundo nivel es cuando el pedazo ya se endureció, o sea, ya se secó, ¿sí? O sea, es lo que llamamos anteriormente que el fuego ya controló a ese pedazo, ¿sí? Ya no tiene más líquido. Tercer nivel es cuando el fuego no solamente endureció y lo secó, sino también lo convirtió en carbón o cenizas. Dijimos que cuando está en el segundo nivel, o sea, cuando está endurecido el pedazo, si pasa Hatzot, si pasa medianoche, Hatzot Alayla, a pesar que está en este segundo nivel, el hecho que pase la medianoche ya se considera consumido, ¿sí? Y por lo tanto, si al estar en este segundo nivel estalló del Mizbeach y cayó hacia el fuego, hacia el piso de la Azara previo a Hatzot, hay que regresarlo. Y si ya pasó Hatzot y después estalló al piso de la Azara, allá no hay que regresarlo porque ya se considera que consumido. Ok, ahorita sí vamos a la Gemara. Dice la Gemara Itmar, Pershuko dem Hatzot vejeziran achar Hatzot. Rabba Amar, Hatzot sheni ochaltan, Rav Chazda Amar amud hashachar ochaltan. Amre beirav, maita amade Rav Chazda. Uma Hatzot sheno salina. Osaikul, amud hashachar sheoselina, enodin sheoseikul. Le va a mostrar el siguiente caso. ¿Qué pasa si tengo un Eber, un pedazo de un Corbán, kasher, que se subió al Mizbeach, a la pira, al fuego, a la hoguera del Mizbeach, y está en nivel 2? Se endureció, se secó, pero todavía no se convirtió, ¿qué? En carbón. ¿Qué es lo que necesito para ya cumplir? Que pase, ¿qué? Medianoche. ¿Pero qué pasó aquí en este caso? En este caso, previo a Hatzot, se separó del Mizbeach, estalló el Mizbeach y cayó en el piso. Y la persona, el Cohen, no lo regresó de inmediato, sino lo regresó solo después de Hatzot. De tal forma que cuando fue Hatzot Alayla, cuando fue medianoche, ese pedazo que estaba endurecido, que estaba en nivel 2, no estuvo sobre él Mizbeach. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando ya se cumple que se considera ya acarbonado, se considera ya cenizas. No estuvo Hatzot en el Mizbeach. Dice la Gemara Machloket. Según Rabá, cuando viene la próxima noche, en su medianoche, ahí es cuando ya se considera ya ojaltán, ya se considera meukalim, se consideran consumidos y ya. Sin embargo, Rav Chazda dice, no, si no estuvo en Hatzot, no pasa nada, no hay que esperar hasta la próxima noche, hasta la medianoche de la próxima noche, no, sino suficiente esperar hasta ¿cuándo? Alot hashachar, al alba, amud hashachar, ¿sí? Ahorita la razón de Rabba es lógica. Hatzot normalmente es lo que hace que se considere consumido. Si no estuvo en el primer Hatzot, pues tiene que esperar a la próxima noche. Pero ¿cuál es la razón de Rav Chazda? Que Alot hashachar de repente hace esta función, ¿sí? Dijeron los Midrash de Rav, te voy a explicar la razón de Rav Chazda. Eras un Kalvajomer. El Kalvajomer es así. Hatzot, la medianoche, no causa que Kodashim se invaliden por lina. O sea, Kodashim que no pusiste en el Mizbeach, ¿cuándo se invalidan por lina? ¿Cuando viene qué? Alot hashachar. Pero cuando viene Hatzot, no se han invalidado. Y aún así, Hatzot no causa que haya lina, pero sí causa ikul. Entonces, kol shiken alot hashachar, que hace lina, que también va a ser ¿qué? Ikul, que va a considerar que sean consumidos. Seguimos. Próximo caso, que también hay machlok entre Rabba y Rav Chazda. Pershu kodem Hatzot vejeziran lechar amud hashachar. Rabba Amar Hatzot sheni ochaltan, Rav Chazda Amar en baem ikul leolam. Segundo caso es cuando estos Evarim estaban en el fuego, en el Mizbeach, ¿sí? En la hoguera, en la pira, y se separaron, estallaron y cayeron al piso previo a, otra vez, ¿estaban en qué estado? Estado nivel 2, o sea que endurecidos, secos, pero todavía no, carbón, cenizas, no estaban consumidos 100%. Y estallaron antes de Hatzot. ¿Y cuándo lo regresó? No de inmediato. Y tampoco regresó después de Hatzot, sino cuando lo regresó, después de Alot hashachar.
Después del Otashahar lo regresó. ¿Qué pasa en este caso? Rabba en este caso dice, no pasa nada. Yo dije en el caso anterior que la segunda noche, en su medianoche, puede causar que se consideren consumidos. Pues también aquí, aunque lo regresaste después del Otashahar, cuando llega la segunda noche, en su medianoche causa. Sin embargo, Rav Hasda aquí dice, ¿qué dijo Rav Hasda en el caso anterior? Al Otashahar pueden causar que se consideren consumidos. Aquí lo pusiste después del Otashahar. No se van a considerar consumidos nunca en la vida, a menos que se vuelvan, ¿qué? Realmente que se vuelvan cenizas. O sea, en este nivel no se van a considerar consumidos, a menos que se vuelva carbono, cenizas. Ok. Bien, la Gemara hoy te pregunta lo siguiente. Mat kifla Rabbi Yosef. Uman lei malan de chatzot berosh hamizbeach meshavi leu leikul. Dilma coleja de meshkaja leu meshavi leu ikul. Shal jumitam ilcheta que Rabbi Yosef. Itmarnami amar Rabbi Chia baraba pershuko dem chatzot vechezinan achar chatzot lo neeni velo moalim. Vejentan amar kapara pershuko dem chatzot vechezinan achar chatzot yotzeim y de meila. Amarle Rav Papa le Abaya vejime ajarte shalhu mitam ilcheta que Rabbi Yosef. Ve amar Rabbi Chia baraba vejentan amar kapara Rav Hasda b'mai pligi. Amarle bishmeni. Y la Gemara pregunta lo siguiente. Rabbi Yosef pregunta lo siguiente. Otra vez, vimos un mahloket entre Rabba y Rav Hasda sobre pedazos de barín de Corbán que se salieron del Mizbeach y cayeron a la Ritzpah de la Azara. En ambos casos, ¿cuándo? Antes de Hatzot. Y pasó Hatzot y no estaban ¿en dónde? En el Mizbeach. Y por eso el mahloket, ¿cuándo es que llega ese momento? Viene Rabbi Yosef y pregunta, ¿y quién te dijo a ti? Listo, yo entiendo que el Hatzot es lo que causa que el pedazo, aunque esté en nivel 2, se considere ya que consumido, ¿sí? Pero ¿quién te dijo a ti que necesita estar sobre el Mizbeach en ese momento? Puede ser que el simple hecho que pasa Hatzot, esté donde esté ese pedazo que está en nivel 2, también si está en la Ritzpah, puede ser que ya se consideran que consumidos. ¿Quién te dijo a ti que para que se consideren consumidos tiene que pasar Hatzot sobre el Mizbeach? Así pregunta ¿quién? Rabbi Yosef. Puede ser que, si ya está en nivel 2, cuando pasa la hora de Hatzot, aunque no esté sobre el Mizbeach, se consideran consumidos. Y efectivamente, dice la Gemara, que enviaron de Eretz Israel, que la halajá es como Rabbi Yosef, con la pregunta de Rabbi Yosef. ¿Que qué? Que no necesitas lugar y tiempo, no necesitas Mizbeach y tiempo, sino solamente tiempo, solamente Hatzot. Igualmente, Rabbi Chia Barabá dijo que si separaron los Evarim, en el momento que se endurecieron del Mizbeach, se separaron antes de, o sea, se estallaron antes de la medianoche y lo regresaron después de medianoche, no puedes tener provecho, Midrabanan, pero no hay Meilá. O sea que al pasar después la medianoche, ¿sí? Aunque no estaban en el Mizbeach, ya no hay Meilá. Igualmente, Bar Kapara en la Baraita dice que se separaron estos que se endurecieron, estos que se endurecieron, se separaron del Mizbeach antes de Hatzot y lo regresó el Cohen al Mizbeach después de Hatzot, ya no hay más Meilá. O sea, vemos esta idea, que el tiempo es suficiente, la medianoche es suficiente, estén donde estén. Después de que acabamos de ver esto, le dice Rabbi Papa Valle, bueno, y después de que enviaron de Israel esta halajá, que la halajá es como Rabbi Yosef, y también así dice Rabbi Chia Barabá, y también así dice Tanora Capará, se Rabba y Rav Hasda, ¿en qué discuten? Discuten en casos que se endurecieron, salieron antes de Hatzot, pero eran muy gordos, muy grandes. No se endurecieron por fuera, se endurecieron, pero todavía por dentro que tiene grasa. Como tiene grasa, ahí sí no va a ser suficiente que nivel 1 se considera muy bien. Hatzot, muy bien, Hatzot no te va a solucionar esto, aunque esté avanzado. También, dice Gemara, también Rabbi Rojas están de acuerdo que si están en nivel 2 y pasa Hatzot, aunque no estén sobre el Mizbeach, ya es suficiente. Pero aquí, como era Shmeni, como había mucha grasa, eso es lo que impide que se consideren, también al pasar Hatzot, se consideren consumidos. Muy bien, Rapotay, seguimos. Baimine, Rabba, Merabá. Lina moelet beroshosh el mizbeach o ena moelet beroshosh el mizbeach. Ejinami. Ileima de lo yardu. Hashta. Lanu baazara. Amarta de im lo yardu. Amarta de lo yardu. Beroshosh el mizbeach mi vaya. Vela de yardu. De shulchan medamina la detnan. אפילו הם על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, עודים עלי קרקע מדמינן. אמר לה, אין לינה בראשו של מזבח. קיבלה מיני או לא. תשמע, דאית מרבנים שלנו בעזרה, מקטר והולך כל הלילה. לאן בראשו של מזבח מקטר והולך לעולם? ירדו, רבה אמר יעלו, רבה אמר לו יעלו, שממינה לא קיבלה מיני שממינה. Escuchen bien, Rabotay. Un diálogo entre Rabba con Aleph y Rabba con He. ¿Sí? Recuerden, Rabba, cuando la sílaba tónica está en la primera sílaba, Rabba es con Aleph, Rabba es con He. Le pregunta Rabba con Aleph a Rabba con He lo siguiente. Otra vez, Lina, que es cuando pasa la noche,
Eso causa que se invaliden los Evarim, la muda Shahar. Lina, cuando pasa la noche. La noche es cuando pasa la noche completa. ¿Sí? Cuando pasa la noche, Aluta Shahar, hay Lina. ¿Y qué pasa? Se invalida los Evarim. Se invalida el Corbán. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le pregunta Rabba con Aleph a Rabba con He. Si hubo Lina de algo que estuvo sobre el Mizbeach, pero no se quemó. Estuvo en el techo del Mizbeach. ¿Hay lina en ese caso? O sea, ¿hay lina para invalidar eso? O decimos, no, ya que está sobre el techo del Mizbeach, la lina, el hecho que pasa la noche no invalida a ese pedazo. Así le preguntó quién Rabba con Aleph a Rabba con Hei. Dice la Gemara un segundo, ¿cuál es el caso? Si el caso es que esos Kodashim que estaban sobre el Mizbeach nunca los bajaron y siempre estuvieron, ¿qué? En el techo del Mizbeach, y también en la mañana, al amanecer, seguían en el techo del Mizbeach, no hay duda que seguro puedes proceder a colocarlos en el Mizbeach. ¿Por qué? Porque inclusive los Kodashim que hicieron liná en el piso de la Azara, ¿sí? Y pasó la noche, que están inválidos, decimos que si los subiste, está mal que los subiste, si los subiste, decimos que ¿qué? No los bajas. Se colchiquen que unos Kodashim que toda la noche la pasaron, la liná la pasaron todo el tiempo encima del Mizbeach, colchiquen que vas a poder dejarlo ahí y que ya se le actará. Entonces, seguro aquí el caso es, la duda que le hace Rabba a Rabba con Hei, es cuando unos pedazos estuvieron encima del Mizbeach toda la noche, pasó el alba, estaban encima del Mizbeach y después los bajaron. Y la duda es si podemos venir y subirlos ahorita al Lejatejilá o no. ¿Y en qué? ¿Por qué tenemos esta duda? Por un lado podemos decir, mira, comparamos esto, el Mizbeach, como el Shulchan, como la mesa del Bet HaMikdash, ¿sí? De la misma manera que la mesa del Bet HaMikdash, que están los panes allá arriba, como dice la Mishnah Masejet Menachot, aunque esté mucho tiempo el pan, no se invalida, no hay lina en panes, pues también aquí, lo que está encima del Mizbeach, no hay lina, y inclusive si bajó después del otro Shahar, puedes de subirlo. O por un lado, o por otro lado podemos decir, no, el techo del Mizbeach lo comparamos con el piso. Y si es lina, ¿sí? Si es lina, o sea, si se mantuvo arriba voy a tener problemas, si es lina de cierta forma, y si lo bajaste no vas a poder ¿qué? Subirlo. Esa es la duda que le hizo Rabba con Aleph a Rabba con Hei. Le responde Rabba con Hei a Rabba con Aleph. Dice, no hay lina en Kodashim que estuvieron en el techo del Mizbeach. Y por lo tanto, si estuvieron toda la noche ahí, amaneció y después los bajaste del Mizbeach, Lejatejilá puedes venir y ¿qué? Regresarlos. Así le respondió Rabba. La pregunta es si Rabba aceptó y estuvo de acuerdo con esta duda o no estuvo de acuerdo. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que Rabba con Aleph no aceptó esta respuesta. Porque efectivamente se mencionó Itmar, este mahloket, lan berosh mizbeach, mekater veolech leolam, yardu, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si los bajaste? Si lina y los bajaste. Según Rabba con Hei, yalu, los subes. Y Rabba con Aleph dice lo yalu. Significa que la respuesta de Rabba, que le dijo que en lina y por ende puedes subirlos, Rabba al final no lo aceptó porque ahí está que se mantuvo en su... Y porque en otro lugar dijo que lo yalu, que no pueden subir. Vemos que no aceptó la respuesta. Y no, o sea, no aceptó, me refiero, y no estuvo de acuerdo con ella. Seguimos, Rabotai, que Shem Sham Mizbeach Mekadesh Vejule. Tanu Rabbanan. Hanogea ba Mizbeach. En li el Mizbeach. Kevesh minayin. Talmud lomar et ha Mizbeach. Klisharet minayin. Talmud lomar kol hanogea bahem ikdash. Ok. Mencionamos al final de la Mishnah que de la misma manera que el Mizbeach, al poner algo encima, santifica lo que uno coloca y por ende lo puede dejar y no es necesario que lo baje en ciertos casos. ¿Sí? Igualmente la rampa del Mizbeach también santifica si pusiste algo sobre la rampa. E igualmente, de la misma manera que el Mizbeach, que el altar y la rampa santifican algo que los toca, también los Kelim, ¿sí? También santifican algo que, también los Kelim, los Klisharet también santifican. La Gemara dice, bueno, ¿cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una varita, nos dice, miren, hay un pasuk en Shemot 29:37, con la nogea ba Mizbeach ikdash, que toca el Mizbeach, lo que toca el Mizbeach se va a consagrar, se va a santificar. Listo, ese es el Mizbeach. Como sabemos que también el Kevesh es así, también la rampa. Sino porque el pasuk dice et ha-Mizbeach. Et, la palabra et, me rabé al Kevesh, la rampa. Bueno, entonces ya tenemos fuente para Mizbeach y tenemos fuente para Kevesh. Nos falta ¿qué? Klisharet, utensilios. ¿Cómo sabemos? Porque hay otro pasuk
Shemot 30, versículo 29. Kola nogea bahem, lo que toca a ellos, aquellos, los utensilios, Ikdash. Lo que toca a los utensilios se va a santificar. Entonces aquí vemos de que se santifican. Los utensilios también que se santifican. La Gemara tiene la siguiente duda. Baimine Resh Lakish me Rabbi Yohanan. Kli sharet ma'u sheikatchu et hapesulim. Amar לתניתוה, כשם שמזבח והכבש מקדשים את הראוי להם, כך כלים מקדשים. אמר לכתחילה להיקרב כמיבאי לי. הנמי תנינא, שקיבלו פסולים וזרקו את דמו מעילה, שקיבלו פסולים וזרקו את דמו מעילה, שקיבלו פסולים וזרקו פסולים. לא, שקיבלו פסולים, אינם זרקו פסולים. Ok, Rabota, escuchen bien esto. Resh Lakish le pregunta a Rabbi Yohanan lo siguiente. Kli sharet, utensilios sagrados. Maushe y Kachú pueden santificar cosas inválidas o no. Cosas que tienen cierta invalidez o no. Así le preguntó, recordemos los nombres, Resh Lakish a quién? Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Ahora, Rabbi Yohanan le va a responder, pero aclaro, Rabbi Yohanan entiende, de hecho, les adelanto, la duda de Resh Lakish realmente es si Kli Sharet pueden santificar Kodashim inválidos, y si los santifican, aunque están inválidos, puedes proceder a subirlos al Mizbeach. Esa es la pregunta de Resh Lakish realmente. Pero Rabbi Yohanan entendió que la pregunta de Resh Lakish es otra. No entendió que esta era la pregunta, sino la pregunta era otra. Respecto a pidión, respecto a redimir. ¿Sí? Explico. Normalmente, Menajot y el resto de los Kodashim, que no son Baalei Haim, que no son seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, harina y demás. ¿Qué pasa si se invalidó? Se invalidó. Por ejemplo, se impurificó. Y ya no puede más subirla al Mizbeach. Entonces, normalmente, ¿qué puedes hacer? Venir y redimir su santidad sobre dinero. La santidad pasada sobre dinero. Y con ese dinero compra otro corbán. ¿Sí? Ahorita, eso es si todavía no se llegó a poner en un Kli Sharet. Si ya se puso en un Kli Sharet, ¿sí? Ya tiene Kedushat HaGuf, esa harina, y también si se impurificó después, no puede venir y redimirlo, no tiene solución de redimir. Entonces, Rabbi Yohanan pensó que la duda de Resh Lakish es si un Kli Sharet puede santificar con Kedushat HaGuf a algo que ya estaba invalidado previamente. ¿Sí? Y por ende, si lo puede santificar, no puede redimirlo. ¿Sí? Eso es lo que Rabbi Yohanan entendió de la duda de Resh Lakish. Y por eso Rabbi Yohanan responde, ¿cómo? Ya lo vimos en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que de la misma manera que el Mizbeach y el Kevesh, de la misma manera que el altar y la rampa santifican lo que es apto para ellos, también los utensilios santifican lo que es apto para ellos. ¿Sí? Nuestra Mishnah está hablando sobre qué? Sobre Kodashim Pesulim, sobre cosas inválidas. Y nos dice Beferush que tiene fuerza el Kli Sharet de santificarlo. ¿Sí? Santificarlo con Kedushat HaGuf. Si tiene Kedushat HaGuf, entonces ¿qué significa? Que no puedes redimirlo. Así dice Rabbi Yohanan. Sin embargo, viene Resh Lakish y dice, no me entendiste mi pregunta. Mi pregunta no es sobre el tema de pidión. ¿Sí? Mi pregunta es sobre el tema de que si algo inválido tocó, inclusive una carne, lo que sea, tocó un Kli Sharet, lo que sea, ¿sí? Si puedo venir y subirlo al Mizbeach, ¿sí? Se le responde Rabbi Yohanan, eso también tenemos una solución. Tengo una prueba para solucionarte esa duda de la Mishnah que vimos anteriormente en Daf Pei Daled Amud Alef 84a, ¿sí? Que ahí nos menciona korbanot inválidos que si suben al Mizbeach no deben subir, pero si suben no bajan. Bediabad las dejamos ahí. Y entre esos tipos de invalidaciones nos dice la Mishnah unos casos o un caso. Shekiblu pesulim vezarku et damo. Que la recepción de la sangre la hizo ¿quién? Una persona pasul. Y el que salpicó la sangre fue también una persona que pasul. La Gemara entiende, no como explicamos en la Mishnah Daf Pei Daled, en este momento la Gemara entiende que no son dos casos, sino es un solo caso. Es un caso que el que recibió y el que salpicó y el que tiró fue ¿quién? Alguien pasul. Entonces es así. Podemos deducir. Y en ese caso es que decimos que si sube, no lo bajamos. Podemos deducir que en un caso que no fueron los dos, sino nada más lo recibió una persona pasul, pero lo tiró alguien kasher, mashma que en ese caso no solamente que si subió no baja, sino que lejatejilá puedo venir y que
y subirlo. ¿Por qué? Si la recepción la hizo una persona pasul, tenemos que decir que a pesar que la recepción la hizo una persona pasul, pero ya que lo recibió ¿en qué? En un klisharet, entonces lo consagra, o sea, le da kedusha para que aunque está inválido que lo recibió alguien pasul, ya que lo recibió en klisharet, le permite que lo subas lejatejilá. ¿En dónde? En el misbeach lejatejilá. Tenemos prueba entonces que klisharet, cuando pones algo adentro pasul, te permite que lejatejilá lo subas al misbeach. Así le responde la Yohanan. Sin embargo, dice Resh Lakish, no hay prueba en la Mishnah, porque este caso no es un caso, son dos casos. Es un caso que recibió una persona inválida o segundo caso que tiró una persona inválida. Entonces, también el caso que recibió una persona inválida y después tiró una persona kasher, ¿sí? Va a aplicar esto de que Imalulu y Erdu. Entonces, no tenemos prueba como quiso decir Rabbi Yohanan. Seguimos. Avir misbeach, que misbeach dami o lo. תשמע, כשם שהמזבח מקדש, ככה כבש מקדש. ואי אמרת, אוויר מזבח לאו כמזבח דמה, אוויר כבש נמי לאו ככבש דמה. איך אם מסיגלה מכבש למזבח? הווה לירוד. דנגד לה. והאוויר יש בין כבש למזבח, רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח. תפשוט מה, עד באי רמי בר חמה, יש חיבור לעולים או לא? תפשוט די יש חיבור. הלא קשיא, תפשוט. אוקיי. La Gemara tiene la siguiente duda. Hasta ahorita mencionamos que el misbeach tiene fuerza ¿para qué? Tiene fuerza para consagrar. Si algo subió al misbeach o a la rampa del misbeach, ¿sí? Lo santifica aunque sea inválido en ciertos casos de invalidez. ¿Qué pasa cuando no subió al misbeach, al misbeach como tal, sino al espacio aéreo del misbeach? El espacio aéreo, el espacio aéreo que está encima del misbeach, ¿se considera como misbeach mismo? Y por ende, si colgaron emurim pesulim en el aire, decimos que puedes proceder a ponerlo en la marajá, en el fuego, o decimos no, el aire no es como el misbeach y en ese caso tienes que bajarlo. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba para solucionar esta duda en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah que nos dice que una persona, de la misma manera que el misbeach santifica lo que es apto para él, aunque es inválido, igualmente el kevesh, la rampa, también santifica, ¿sí? O sea que nuestra Mishnah nos dice que emurim pesulim que subieron sobre el kevesh, sobre la rampa, puede uno pasar a proceder y a ponerlo ¿en dónde? En la hoguera, en la pira del misbeach, de la rampa hacia el misbeach. Pero un segundo, si tú me dices que el espacio aéreo del misbeach no es como misbeach, entonces también tenemos que decir que el espacio aéreo de la rampa no es como la rampa, ¿sí? Porque es la misma idea. Entonces, ¿cómo lo vas a subir? Como cuando tocó el kevesh, me dices, súbelo y llévalo ¿a dónde? Llévalo a la hoguera del misbeach. ¿Cómo lo vas a subir? Cargándolo, pero si lo cargas, ya está en el espacio aéreo. Y si el espacio aéreo no es como el kevesh, y no es como el espacio aéreo de cada uno, no es como eso mismo, entonces ya lo bajaste, y al bajarlo no puedes volver y ponerlo ahí en la hoguera. Dice, no, el caso es que lo estás arrastrando, ¿sí? No en el aire. Dice la Gemara, listo, que lo estás arrastrando, pero tengo todavía un problema. Hay una brecha, aquí está una imagen más fácil, entre la rampa y el misbeach, como está aquí el sovev y el yesod, eso causa que hay una brecha de espacio aquí. Si cuando lo pasas de acá por acá, pasa por un espacio aéreo aquí. Sí, entonces aquí no puedes arrastrarlo puedes arrastrarlo aquí, pero cuando pasa aquí, no, aquí no puedes arrastrarlo en esta parte. No hay cómo arrastrarlo, está en espacio aéreo. ¿Sí? Entonces también si uno lo arrastra, dice la Gemara, ahí vas a tener problema. ¿Sí? Vas a tener problema, que en ese momento tiene en ese momento esa parte, como si decimos que espacio aéreo no es considerado como el kevesh o como el misbeach, no es considerado nada de eso, sino es algo independiente. En ese momento cuando pasa por ahí, ¿qué tenemos que decir? ¡No sigas! Dice la hermana, no hay problema. ¿Por qué? Porque vamos según la mayoría del pedazo. Cuando pasa por aquí, si pasa la minoría, la mayoría está en el kevesh, entonces se considera, vamos según la mayoría de lo que está arrastrándose. Y si ya pasó la mayoría para acá, se considera que la mayoría está en el misbeach, está todo bien. Ahí la partecita, no pasa nada de esa partecita, vamos según la mayoría. Dice la Gemara, si es así, entonces podemos solucionar la duda de Rami Bar Jama, porque Rami Bar Jama tiene una duda y no la solucionó. ¿Sí? ¿Cuál es la duda de Rami Bar Jama? Si hay jibur para olim a la misbeach o no. O sea, si existe el concepto de apego, de conexión para cosas que suben al misbeach o no. O sea, la duda es qué pasa si la mayoría de una cosa, de un pedazo, de algo de Corban, de un pedazo del Corban, está sobre el misbeach, la mayoría, y la minoría que está conectada a la mayoría, pero no está sobre el misbeach. Vemos esa minoría como si fuese que está también sobre el misbeach, ¿o no?
Dice la Gemara, sí, ¿cuál es la duda de Rami Bar Jamá? Debería solucionar esta duda de lo que mencionamos antes, que hay concepto de apego y vamos según la mayoría. Como vimos aquí en este caso, que a pesar que hay un espacio aéreo, vamos según la mayoría. Dice, efectivamente, soluciona la duda de Rami Bar Jamá, de lo que vimos antes, no pasa nada. Así es. Seguimos. Matkifla Raba Barav Hanan. Ve'i amart avir mizbeach mizbeach dame. Ola taov de pasla de mahashava echi meshkachat la. Hakelata mizbeach. Matkifla Rashi Barashe. Alama lo meshkachat la כגון דאמר הריני מולקה על מנת להורידה למחר ולהעלותה ולהקטינה. הניחא לרבא דאמר לינה מועלת בראש המזבח, אלא לרבא דאמר אין לינה מועלת בראש המזבח, ליתן למה חשבתו? לרבנן משכחת לה, כגון דאמר הריני מולקה על מנת להורידה קודם עמוד השחר ולהעלותה לאחר עמוד השחר. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Otra vez, tuvimos una duda si el espacio aéreo del Mizbeach, al igual que de la rampa, pero enfoquémonos en el del Mizbeach, si el espacio aéreo del Mizbeach se considera como el Mizbeach o no. Dice la Gemara, un segundo, pregunta Rabba Barav Hanan, yo puedo solucionarte esta duda muy sencillamente, ¿sí? Puedo solucionártelo muy sencillamente. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si tú me dices que el espacio aéreo del Mizbeach se considera como el Mizbeach, tengo un problema. Olá taof, ¿sí? Korban olá de un pajarito, ¿sí? Existe que se invalida a través de Mahashabá. ¿Qué Mahashabá? Mahashabá de Mahshevet Pigul. ¿Qué es Mahshevet Pigul? Cuando pensó que lo va a hacer, ¿qué? Fuera de tiempo, ¿sí? Ahorita, olá taof, ¿cómo se le hace? ¿Qué se le hace a la olá taof? Shejitá, no. ¿Se le hace dónde? Melika. ¿Y dónde se hace la Melika? En el Mizbeach. No se hace en el piso de la dada, se hace en el Mizbeach. ¿Cuál es el caso? ¿Cómo es posible? Si tú me dices que el espacio aéreo es como el Mizbeach, ¿cómo es posible que haya una invalidez de Hutzes mano, de pensamiento incorrecto de fuera de tiempo en Olá taof? Ya que la Meliká de la Olá taof se hace en ¿dónde? En el techo del Mizbeach. Entonces, se hace en la mano del Cohen, que está en ¿dónde? En el aire, en el espacio aéreo del Mizbeach, ¿sí? Entonces también si se quedó ahí que toda la noche, ¿sí? ¿Cuál es Hutzes mano? Que voy a hacerle actará. ¿Cuándo? En vez de esta noche, ¿cuándo? Mañana. Eso es fuera de tiempo. Un segundo, también se quedó toda la noche ahí. Está en el espacio aéreo. Si decimos que se considera como si fuese Mizbeach, decimos que no pasa nada. ¿Sí? Que puedes venir a proceder a hacerle el actará al día siguiente. Entonces pregunta la Gemara, ¿cuál es? Entonces, si efectivamente se queda ahí hasta la próxima, pasa la noche, ¿cuál es de la si pasa realmente la noche que puedes proceder a hacer el actará cuando el día siguiente? Porque está en el techo del Mizbeach. Entonces, si está en el espacio aéreo también. Entonces, si pensaste hacer algo así, pues no se puede invalidar. Porque también si realmente pasó, como estás en el Mizbeach o en el espacio aéreo, que es considerado como Mizbeach, entonces si tú piensas hacer algo así, no se puede invalidar peor de que la realidad. ¿Sí? ¿Cómo es posible que se invalide? Le dice Rashi Barashe, no es buen argumento, porque el caso puede ser cuando el Cohen hace la Melika pensando, no que la va a dejar todo el tiempo ahí en el espacio aéreo, sino pensando que mañana la va a bajar del Mizbeach y la va a volver a subir y le va a hacer actará. En este caso, cuando la baja, ya no es apta, porque ya pierde. Mientras que está arriba, sí, pero cuando la baja, no. Dice, un segundo, pero esto todo me cuadra muy bien según la opinión de Raba, que dice que Lina, cuando hay Lina sobre el Mizbeach, invalida también arriba del Mizbeach. Pero según Rabba Conhey, que dice que Lina no invalida, ¿cuál es el pensamiento que tuvo? Que si está todo el tiempo arriba, pienso que lo voy a sacar, que durante la noche va a estar... No invalida. Cuando está sobre el Mizbeach no invalida, según Rabba. Según Rabba también hay una opción. ¿Cuándo? Cuando dijo el Cohen en el momento de hacer la Melika, hago la Melika con intención de bajarla del Mizbeach antes de Amud HaShahar. Entonces no estuvo en el techo del Mizbeach toda la noche, ¿sí? Y la voy a subir después de Amud HaShahar. O sea que la Lina fue en donde, en el Mizbeach no hubiese Lina, pero aquí la Lina fue porque la bajó antes de Alot HaShahar. Entonces, si pensó algo así, pensó algo inválido, y por ende, aquí es cuando va a existir el caso de invalidez de Pigul, de Hutzes Manot, también en Olá taof. Entonces no hay prueba. Ahorita la Gemara intenta para el otro lado. Leagis a miativ shot, de avir, Mizbeach que Mizbeach dame. Dice cada tajavir Mizbeach lav que Mizbeach dame, Hatat taof, Pesula, Eji mazemi dama, Havele yarud, Shar Pesulim, Eje zarik leu midama, de Magaleu. Hazai, Metsui, Azerika, Shefichai. ועוד דרך הזהב וכך, דרך זריקה וכך. אמר רב אשי דנקת לאו בראש המזבח הכי נמי ככאמר, דתלן הוא בקניה מאי תיקו.
Después de que intentamos en la última parte traer una prueba de que el espacio aéreo del Mizbeach no es como el Mizbeach y tumbamos, la Gemara ahorita trata para el otro lado, traer una prueba de que el espacio aéreo del Mizbeach sí se considera ¿qué? Como Mizbeach. Y me dice lo siguiente. Te voy a traer una prueba, así la Gemara intenta decir, que el espacio, repito, que el espacio aéreo del Mizbeach se considera como Mizbeach. ¿Cuál es la prueba? Porque si hubiésemos dicho que el espacio aéreo del Mizbeach no es como Mizbeach, no es como el Mizbeach en sí, ¿sí? Entonces, en el caso de un Hatata Of, ¿sí? Hatata Of, ¿al Of qué se le hace? Melika. Le hiciste Melika encima del Mizbeach, que es el espacio aéreo del Mizbeach. Y lo hiciste de forma pasul, de forma inválida. Como por ejemplo un Hatat cuando no lo haces Lishma, se invalida. ¿Sí? ¿Cómo estaría permitido en este caso que el Cohen proceda a salpicar la sangre? Ya que para salpicar la sangre, otra vez, el espacio de... Estamos tratando de dar una prueba que el espacio del Mizbeach se considera como el Mizbeach. Porque si no se hubiese considerado como el Mizbeach, en el momento que le hago Melika a un Hatata Of en el techo del Mizbeach y se invalida porque no lo hiciste Lishma, ¿cómo puedes proceder a qué? A salpicar la sangre. Para tú poder salpicar la sangre del Hatat sobre el Mizbeach es necesario que la levantes, ¿sí? La sangre del cuerpo del Mizbeach como tal, para poder ¿qué? Aplicarlo, ¿sí? Entonces, al levantarlo, si tú me dices que el espacio aéreo no es como el Mizbeach, o sea, al levantarlo es como si fuese que la bajaste la sangre. E igualmente en otros korbanot pesulim, korbanot de animales, ¿sí? Que se invalidan, si lo subiste y subiste la sangre en un recipiente al Mizbeach, ¿sí? Decimos que puedes proceder a salpicar. ¿Cómo puedes proceder a salpicar? Para poder salpicar tienes que agarrar el utensilio, subirlo, y al subirlo, el espacio aéreo, si decimos que no es como el Mizbeach, se considera que lo bajaste del Mizbeach. Entonces, ¿cómo puedes proceder a aplicar? Dice la Gemara, responde la Gemara, no hay prueba. Entonces, tenemos que decir que efectivamente el espacio aéreo sí es como el Mizbeach y por eso puedes proceder a levantar la sangre del Hatat, del Hatata Of o del animal y aplicarlo, porque al levantar, no obstante lo estás levantando, pero no se considera que se bajó del Mizbeach porque estás dentro del espacio aéreo, entonces no se considera que bajó. Dice, no hay prueba. En verdad puede ser que el espacio aéreo del Mizbeach no es como el Mizbeach. Entonces, ¿cómo aquí puedes levantar? Dice, no, aquí el caso es cuando el Cohen se encarga de que la sangre del Hatata Of, al igual que el utensilio que tiene sangre en el caso de los Korbanot Behemá, está todo el tiempo pegada, lo arrastra en el Mizbeach, ¿sí? Y cuando lo aplica en la pared del Mizbeach, está una parte siempre tocando. Entonces nunca lo levantó. Dice la hermana, un segundo, pero esto no es azah. En el caso de Hatata Of, esto se llama mitsui, que es exprimirse. Recuerdan que eso es mitsui, que acerca el pollo y lo pone, no está salpicando. E igualmente en el Korban Behemá no está zerika, no está tirando, sino está virtiendo, ¿sí? Y eso no sirve. Y segunda pregunta, también si decimos que sí, que sí se considera zerika o sí se considera mitsui, perdón, que sí se considera hazá en el caso de Hatata Of, en el caso de Korban Behemá se considera zerika, no es derech hazá bekach, no es la manera común como hacerlo, ¿sí? Ni derech zerika, entonces ya que no es la manera común no sirve. ¿Cómo puede ser acá? Dice la Gemara, te voy a explicar. No puedes solucionar la duda de acá, ¿por qué? Aparentemente vuelve la prueba, ¿no? Dice Rabashé, no hay prueba. ¿Por qué no puedes solucionar la duda acá? No hay prueba, ¿por qué? Porque efectivamente si el caso aquí es cuando los Kodashim inválidos las tenía él cuando estaba parado sobre el Mizbeach, efectivamente puede ser que el espacio aéreo del Mizbeach sí se considera parte del Mizbeach, aunque no está tocando el Mizbeach, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo del Cohen está también sobre el Mizbeach, ¿sí? Entonces, en ese caso no hay duda que se considera parte de, porque no nada más espacio aéreo, sino también el Cohen está sobre el Mizbeach. El caso que tenemos que tener dudas si el espacio aéreo del Mizbeach se considera como Mizbeach es únicamente cuando es espacio aéreo, o sea, cuando está colgado esos Kodashim Pesulim sobre un palo, que el palo no está apoyado en el Mizbeach, sino está apoyado en ¿qué? Está apoyado en el piso de la Azara y está colgado sobre el espacio aéreo, o sea que solo hay espacio aéreo, pero no hay ninguna conexión al Mizbeach. Ahí es que tenemos duda, y sobre esta duda ya no tenemos prueba. O sea, básicamente la Gemara dice, sí, tenemos prueba de lo que dijimos, que el espacio aéreo es como el Mizbeach, pero únicamente en el caso de Hatata Of y todas esas cosas, que el Cohen está parado sobre eso. O sea, hay espacio aéreo y también el Cohen está ahí, sí, tocando todo el tiempo hay una conexión. ¿Qué pasaría? Sin embargo, la duda que teníamos antes, la Gemara como que corrige un poquito la duda, es cuando no es cuando es espacio aéreo, sino cuando hay solo espacio aéreo. O sea, cuando está colgado en un palo que no está sobre el Rosh Mizbeach, sino sobre
sino sobre el piso. Si ese espacio aéreo se considera o no, esa es lo de la Gemara, y la Gemara no tiene prueba para esto, y la Gemara se queda en Teiku. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.